¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos, un fuerte abrazo. Confirmen por favor que me escuchan. Sí, que nos escuchan. Gracias, muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidos. Un placer conocerlos, un placer eh, compartir con ustedes este semestre. Muy buen día, muy buen día. Muy bien, estamos empezando, tanto ustedes como nosotros, los docentes, yo en particular, un ciclo más en esta bendita carrera que es la ingeniería civil. Siempre los arranques de los segundos ciclos del año son particularmente prontos, ¿no? Las vacaciones siempre suelen ser mezquinas, pero bueno, hay que acomodarnos a los cronogramas que tenemos. Yo particularmente este entremés no he descansado mucho porque hemos tenido un ciclo acelerado de construcción uno en prácticamente un par de semanas, ¿no? El famoso inviernito. Eh, pero bueno, son, este, son exigencias a las que hay que adaptarnos. Así que bienvenidos nuevamente, un fuerte abrazo. Tengo, si no me equivoco, déjenme chequear. Sí, el máximo permitido creo que son 45 inscritos en las aulas virtuales. Tengo 45 inscritos. Hasta el momento 35 participantes en sala, o sea, yo creo que andamos bien. El curso que nos congrega es el curso Construcción 1, un curso particularmente importante, creo, para los ingenieros civiles, transversal a todas las especialidades que la carrera tiene. Está de más decir, creo, aunque nunca está de más decir, que más aún en estas etapas formativas, que la carrera de ingeniería civil pues es una carrera particularmente amplia, frondosa, con una gran cantidad de especialidades posibles, ¿no? A las que seguramente todos vamos a tener que adherir en algún momento, ¿no? O discernir en algún momento, ¿cierto? Eh, Llámese pues las estructuras, el diseño estructural, la geotecnia, los puentes, las obras viales, carreteras, eh, hidráulica, hidrología, geología. Bueno, hay una posibilidad muy amplia, pues, dentro de las especialidades que repito, esta bendita carrera nos ofrece. A la que, repito, seguramente en algún momento, dependiendo de, vamos, las opciones personales propias de cada quien, harán, pues, que cada quien tome en su debido momento, ¿no? Hay algunos que de repente ya lo tienen claro, hay algunos que de repente están recién en proceso de descubrir esa posibilidad final, ¿no? Eh, pero independientemente, repito, de optar por una o más de una especialidad finalmente que la carrera ofrece, hay algo que es transversal a todos los ingenieros civiles, independientemente de su especialidad, que es construir y construir bien, ¿no? Es decir, independientemente de la especialidad que finalmente tengamos,
nosotros los ingenieros civiles siempre se nos va a exigir construir y construir bien. Y nosotros como ingenieros civiles debemos estar preparados para construir y construir bien. Dentro de esta reflexión inicial, cabe una pregunta complementaria, urgente, necesaria e inmediata, ¿no? ¿Qué entendemos entonces por construir y por construir bien? ¿No? ¿Qué entendemos por construir y por construir bien? Siempre aquel que construye, construye bien, no sé. No sé si habrá una respuesta cerrada a eso, ¿no? De repente podemos tener una serie de respuestas que puedan de alguna manera este, eh, responder esto que nos estamos cuestionando en principio, ¿no? ¿Qué es construir y qué es construir bien? ¿Estamos obligados como ingenieros civiles, independientemente de nuestra especialidad, a construir y a construir bien? Yo particularmente creo que sí. No porque yo soy un ingeniero geotecnista y se me encarga la construcción de un proyecto, no voy a decir, o sea, que mira, yo soy ingeniero geotecnista, no creo estar a la altura de poder construir un colegio, de construir un edificio, de construir un puente. No creo, ¿de acuerdo? Es por eso que digo, la posibilidad de construir y la exigencia de construir bien es transversal, pues es particular de los ingenieros civiles, potestad de los ingenieros civiles, pero transversal a la especialidad que finalmente nosotros adhiramos en el tiempo. Entonces, un poco reflexionando en voz alta, esto que comento, que qué es construir y qué es construir bien, más que una respuesta cerrada, creo que es una reflexión general, ¿no? Es una reflexión general. Yo creo que construir y construir bien es más una consecuencia, diría yo. ¿Una consecuencia de qué? De dos condiciones generales básicas, creo yo, entre otras, que es seguramente también discutible, ¿no? Pero yo creo que construir y construir bien tiene una primera connotación muy importante, dicho sea de paso, en la formación particular, en la formación profesional, en cómo es que nosotros, primero como estudiantes y luego como ingenieros, vamos alimentando técnica, científicamente, todo aquello que involucra conocer nuestra profesión. Desde los conceptos generales de materiales, conocer los materiales es fundamental para el tema constructivo, ¿no? Fundamental. Conocer los procesos constructivos, conocer los elementos estructurales, conocer los sistemas estructurales, conocer el comportamiento de los materiales, el comportamiento de los elementos y el comportamiento de los sistemas estructurales es fundamental. Si se me encarga a mí, por ejemplo, construir un edificio de concreto armado, uno de los primeros actuados que yo debo tener o conocer para tal fin es saber, pues, en principio, qué cosa es el concreto armado como material estructural, por ejemplo. Mal haría yo en ser responsable final de la ejecución de un proyecto de construcción de un edificio de concreto armado, aporticado, dual, el que fuere, si no entiendo a plenitud qué es el concreto armado, por ejemplo. Primer punto, material. Conocer los materiales, importantísimo. Y los materiales se van conociendo en el tiempo también. Vamos perfeccionando el conocimiento de los materiales estructurales en el tiempo, como todo en la vida, ¿cierto? ¿Basta con conocer los materiales para construir y construir bien? No, en efecto no. Hay que conocer, sobre todo en esta concepción de la construcción de edificaciones, hay que conocer los elementos estructurales,
que forman parte de un sistema edificatorio. Llámese conocer una zapata, llámese conocer un cimiento corrido ciclópeo, llámese conocer una viga de cimentación, llámese conocer una columna, llámese conocer un muro armado, llámese conocer un muro de albañilería confinada, llámese conocer una placa dúctil, llámese conocer una placa o un muro de ductilidad limitada, llámese conocer una viga solera, llámese conocer una viga peraltada, llámese conocer un techo aligerado, llámese conocer una losa maciza, etcétera, 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 ¿no? Entonces, esta necesidad de ir formándonos, manejando información, manejando conceptos, que no es pues una formación inmediata, ¿no? Es una formación que toma tiempo y es una formación acumulativa. Nosotros vamos acumulando conocimientos para un fin específico, que es el fin de construir. Siendo que los responsables finales y concretos y ulteriores de la ejecución de un proyecto de construcción somos los ingenieros residentes, repito, es importantísimo que finalmente los niveles o los múltiples niveles de elección que nosotros vamos a tener en la ejecución de un proyecto, y cuando hablamos de múltiples niveles de elección, hablamos de, repito, absolutamente de todo lo que abarca el proceso constructivo, desde la toma de decisión para los proveedores, con los materiales que vamos a utilizar, la mano de obra que vamos a elegir para tal fin, los procesos o procedimientos constructivos para tal fin, los softwares de control o de diseño que vamos a elegir para el manejo de nuestro proyecto, las pruebas que vamos a hacer, las pruebas de calidad que vamos a ejecutar para finalmente validar nuestra posición ejecutora, ¿no? Todo eso, que es muy amplio, forma parte de construir y construir bien. Entonces, no es una elección inmediata, no es un contenido inmediato. ¿A qué voy con esta reflexión inicial? Que si nosotros queremos construir y construir bien, tenemos que ir acumulando conocimiento, pero no solamente acumulando conocimiento, sino sobre todo acumulando experiencia. ¿De acuerdo? Eso desde una visión inicial fundamental y muy importante, ¿no? Si yo quiero construir y construir bien, tengo que saber qué es lo que estoy haciendo, entender qué es lo que estoy haciendo, conocer lo que estoy utilizando. Y eso, repito, tiene una base fundamental en todo aquello que nosotros como materias y como conocimiento vamos acumulando en el tiempo, desde nuestros primeros cursos indiciarios en la carrera, desde nuestros cursos pues primigenios de historia de la ingeniería, desde materiales de construcción, procedimientos constructivos, y ni que se diga desde el entendimiento del comportamiento de los materiales, ¿no? Nuestros cursos de mecánica de materiales o resistencia de materiales, creo lo llaman ahora así, estática, dinámica, son conceptos fundamentales que nos van formando, como yo llamo, o van formando individualmente en cada uno de nosotros, van formando, van conformando lo que yo llamo criterio estructural y criterio constructivo. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros vamos a tener muchas más herramientas constructivas, vamos a tener muchas más posibilidades de afrontar un problema constructivo cuando nuestra formación, cuando nuestro bagaje cultural ingenieril sea pues cada vez más frondoso. ¿De acuerdo?
Eso desde una primera perspectiva importantísima, ¿no? O sea, si bien es cierto, nosotros se nos va a encargar finalmente desarrollar un proyecto constructivo final, un edificio, un puente, una nave industrial, una línea de telecomunicaciones o lo que fuere, como un proyecto de ingeniería, eso que se nos va a encargar construir, nosotros lo vamos a poder ejecutar siempre y cuando tengamos conocimiento de aquello que vamos a utilizar en las condiciones que las vamos a utilizar a partir de lo que nosotros conocemos o a partir en lo que nosotros nos apoyamos como conocimiento en nuestra carrera. Y eso, repito, que vamos formando, vamos alimentando, vamos conformando en el tiempo a partir del estudio, repito, a partir de la lectura, a partir del intercambio y a partir de la experiencia propia y la experiencia ajena, finalmente debe estar muy complementado o estrictamente complementado con algo que es fundamental para la ejecución de un proyecto de construcción, que no es otra cosa que el marco normativo. Miren lo importante que es complementar estas dos condiciones muy importantes, ¿no? Todo aquello que yo sé, que he ganado en el tiempo a partir de mi formación científica, tecnológica, lecturas, ensayos, pruebas de laboratorio, experiencia adquirida propia y ajena, cuando se me encarga la construcción de un proyecto, todo eso que me da a mí herramientas para poder afrontar un problema constructivo, yo lo tengo que hacer estrictamente en el campo normativo o en la exigencia normativa para la ejecución de un tipo de proyecto en particular. Es muy importante eso para nuestro curso. ¿Por qué? Repito, porque el cumplimiento de la carga normativa es fundamental en la ejecución de nuestra labor. Nuestra labor como ingenieros residentes, como ingenieros responsables ulteriores en la ejecución de un proyecto, siendo que, repito, los niveles de responsabilidad son de diferentes tipos. Nosotros cuando ejecutamos un proyecto podemos tener responsabilidad administrativa, en efecto, podemos tener responsabilidad civil y podemos tener también responsabilidad penal. ¿No? ¿Cómo es que nosotros podemos descansar nuestras acciones? ¿Cómo es que nosotros podemos descansar nuestro ejercicio profesional? En las normas, en los reglamentos. Entonces, si yo quiero descansar mi quehacer profesional para poder dormir tranquilo, ¿no? Para poder tener la certeza que eso que estoy haciendo es coherente, que eso que estoy haciendo tiene una connotación reglamentaria que estoy cumpliendo, la única forma de hacerlo es reconociendo cuáles son las normas o la normativa vigente que enmarca la ejecución del proyecto en particular que estoy haciendo, y yo, como responsable final, me tengo que alinear a eso que la norma como mínimo me exige. Entonces, para finalmente nosotros dar ese salto, pasan cosas importantes, o deben pasar cosas importantes. Primero, saber que existe una norma a la cual o a las cuales yo como responsable final del proyecto tengo que adherir, tengo que respetar, en la que me tengo que respaldar. Y segundo, para yo poder aplicar una norma, tengo que conocer la norma o las normas. ¿Sí? Entonces, solamente un paréntesis cuando hablamos de normas. Las normas, pues, en general, y las normas técnicas de construcción en particular, y las normas de estructuras muy en particular, son pues particularmente amplias, ¿no? Eh, no es posible, creo yo, al menos para mí, y de repente para la mayoría, aunque alguno de repente pueda tener una facultad extraordinaria, no es posible memorizarse una norma, o es muy poco probable, en todo caso, poder memorizarse una norma.
Y eso no es lo que se va a buscar en este curso, que ustedes se memoricen una norma. Porque las normas finalmente son documentos de dominio público, ¿no? Las normas nosotros las tenemos o las podemos tener en el momento que nosotros decidamos tenerlas, en el momento que nosotros decidamos revisarlas. O sea, no es una limitación contar o poder finalmente acceder a una norma en particular. Lo importante de las normas, jóvenes señoritas, es nosotros identificar que todos nuestros actuados en el desarrollo o en la ejecución de nuestra responsabilidad constructiva tiene que estar estrictamente enmarcado en unas exigencias constructivas mínimas, que es básicamente lo que son las normas, ¿no? No tengo dudas que a esta altura ya de su formación, jóvenes señoritas, ustedes han tenido en mayor o menor grado, dependiendo de su nivel de acuciosidad seguramente, algún contacto, vamos, menor, intermedio, o exigente de repente, con alguna norma de construcción en particular, ¿no? Seguramente han podido haber abstraído de esa información o del tipo de información que las normas finalmente nos ponen a disposición de los profesionales, que las normas en general, y particularmente las de construcción y las de estructuras, no son otra cosa que exigencias, condiciones o condicionamientos mínimos de cumplimiento obligatorio. Repito, en general las normas son eso, ¿no? Exigencias, condiciones mínimas de cumplimiento obligatorio. Es decir, nos ponen pisos. Muy poco probable que nos pongan techos, nos ponen pisos. Es decir, menos de aquello que la norma exige, no podemos hacer en ningún caso, porque estaríamos fuera de la ley. Más de aquello que la norma exige, no hay ningún problema. ¿De qué depende? De nuestro criterio y de nuestra exigencia ingenieril. ¿De acuerdo? Entonces, las normas son esos y hay que mirarlas así. Hay que quitar de nuestra mente, por favor, que siempre, muchas veces seguramente han escuchado, echa la ley, echa la trampa, ¿no? Eso no debe aplicar en nuestra formación como ingenieros civiles de ninguna manera. En nuestro caso, hecha la ley, debemos cumplir la ley. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque finalmente cumpliendo la ley, cumpliendo la reglamentación vigente, nosotros podemos descansar tranquilos nuestro quehacer profesional en esas exigencias normativas mínimas. ¿De acuerdo? Entonces, yo creo que construir y construir bien va un poco por ahí, ¿no? Recapitulando este razonamiento preambular, de repente que me he excedido un poco. Construir y construir bien, creo, va, en principio, a afrontar una necesidad constructiva con bases formativas firmes. Y cuando hablo de bases formativas firmes, hablo de bases formativas generales que nuestra cultura ingenieril y nuestra cultura estructural exigen. Y eso es algo que nosotros de manera individual desarrollamos en el tiempo. Aldo, Franco, Hugo, Claudia, ¿no? La cultura ingenieril y la cultura estructural, así como la cultura general, es algo que cada quien, cada profesional, cada individuo, a partir de su propia exigencia, va desarrollando en el tiempo. Entonces, cuanto más cultura ingenieril, cuanto más cultura estructural, cuanto más cultura constructiva tenemos, que vamos acumulando en el tiempo y nunca terminaremos de acumular, ¿no? Porque pues, es un aprendizaje permanente, es un aprendizaje constante, tendremos muchas mejores herramientas para afrontar un problema específico de construcción. ¿Okay? Y obviamente, eso que nosotros tenemos acumulado en nuestro bagaje particular, personal, propio, muy propio, finalmente tiene que estar enmarcado dentro de la normativa vigente que nos permita, repito,
reconocer exigencias mínimas que nosotros que debemos obligatoriamente cumplir para la ejecución de un proyecto en particular. ¿A qué me refiero de manera muy general? Porque pueden haber muchísimos otros más ejemplos. ¿A qué me refiero con condiciones mínimas al momento de construir algo, por ejemplo? Por ejemplo, la profundidad mínima a la que yo debo colocar una zapata no puede ser menos de tanto. Ok, mire, esa es una exigencia mínima. ¿Dónde la encuentro? En la norma pertinente. Otra, no sé, el peralte o la altura mínima de la zapata no puede ser menos de tanto. Ok. ¿Dónde encuentro eso? En la norma pertinente. Pero sé que eso que estoy haciendo tiene limitaciones mínimas, tiene exigencias mínimas. Y yo como constructor y como responsable final de aquello que estoy construyendo, debo ir preguntándome recurrentemente. Ok, hoy día me toca hacer zapatas. Perfecto. Busquemos obviamente la información, los planos de las zapatas. Muy bien. Ok, y empecemos a preguntar, ¿eso que estoy haciendo? Porque repito, el responsable final es el constructor. Si bien es cierto, yo tengo en mis manos unos planos que ha elaborado seguramente un ingeniero estructural, pero el que finalmente tiene la responsabilidad de la construcción es el contratista, el ejecutante, el constructor. Ojo, y eso no lo podemos delegar, lamentablemente. Tenemos que estar preparados para eso. ¿De acuerdo? Voy a construir una columna. Me toca construir una columna. Perfecto, me preguntaré, mire, yo he escuchado un momento que las columnas o las dimensiones de las columnas dependen del sistema estructural sismo resistente al cual pertenece. Ok. Este sistema estructural es, por ejemplo, un sistema aporticado. Mira. Hay, por si acaso, en la norma, en algún lado de la norma, que me diga cuál debe ser la dimensión mínima de una columna que forma parte de un sistema aporticado. Pues sí, hay que buscar, ¿no? Sí, lo más probable es que sí. Bueno, a ver, busquemos qué dice, qué norma podría ser. Concreto armado, E060 o de repente la E030, pero más creo la E060, no busquemos en las dos. ¿Bueno? ¿Qué más? No sé, se me ocurre a manera de ejemplo. Miren, nos toca construir, nos toca proyectar, y pues seguimos, por ejemplo, en el tema de las columnas. Ya discutimos respecto de las dimensiones mínimas de las columnas, que en su momento lo vamos a ver, no quiero entrar en mucho detalle. Pero mira, yo sé que una columna tiene que tener, una columna de concreto armado, debe tener refuerzo longitudinal y debe tener refuerzo transversal. ¿Okay? Eso que se me está encargando colocar como refuerzo longitudinal, ¿cumple con las exigencias mínimas de refuerzo longitudinal que la E060 tiene para un elemento estructural columna? Hay que saber evaluarlo. Primero hay que entender que hay unas condiciones mínimas que yo estoy obligado a cumplir. Pero no basta muchas veces saber que existe alguna indicación de condiciones mínimas. Existe distinguirla adecuadamente en el proyecto que voy a ejecutar, comparar eso con lo que los documentos de construcción finalmente me estén indicando. Y lo que es más importante, comparar la información. Comparar la información. ¿De acuerdo? Entonces, repito, un poco cerrando ya esta meditación inicial. Construir y construir bien, ¿qué implica? Implica tener recursos constructivos. Y los recursos constructivos, propio de las soluciones constructivas, es algo que nosotros vamos acumulando en el tiempo, a partir de nuestra propia formación estructural, y a partir de nuestra propia formación ingenieril, y a partir de nuestra formación constructiva, muchas veces de la mano con experiencias propias y con experiencias ajenas. Pero eso que finalmente tenemos en nuestros hombros, o en nuestras cabezas, o en nuestros cerebros, propios, particulares, como nuestro propio bagaje, nuestro propio background, tenemos que aplicarlo en, en un proyecto real, y aplicar todo lo que yo sé tiene que tener un pasito adicional. ¿Qué es ese pasito adicional? Confrontar todo lo que yo sé con un marco normativo estricto y exigente para la ejecución de ese proyecto en particular. Entonces vamos a tratar de hacer eso en este ciclo. Vamos a empezar a conocer vamos a tratar de alimentar
repito, vamos a ir alimentando, creo yo, porque ya ustedes acarrean consigo, a partir de incluso conocimientos previos al ingreso a la universidad, más aún en la universidad, en los ciclos previos a este, ya han ido acumulando conocimientos de múltiple naturaleza, ¿no? De múltiples, multidireccionales, ¿no? Incluso diferentes, pero todos complementarios, ¿no? Todo eso que nosotros vamos aprendiendo en el tiempo de nuestra formación académica en principio y luego profesional, va tomando sentido en el tiempo cuando vamos aplicando eso que aprendemos de manera concreta, de manera real. Entonces, repito, eso que conocemos, eso que vamos aprendiendo en el tiempo, hay que tratar de aprenderlo bien, ¿no? Hay que tratar de aprenderlo de manera correcta, identificando con el mayor nivel de precisión posible su aplicabilidad futura, pero además, repito, entendiendo también que eso que nosotros conocemos, sabemos y tenemos a disposición como herramientas propias, como herramientas particulares, al momento de aplicarlo en un proyecto de construcción real, tienen que estar adecuados, restringidos por un marco normativo que me permita finalmente descansar mi labor profesional en un esquema normativo pertinente. Eso es importantísimo, por favor, ¿no? La única forma en que nosotros tenemos como profesionales que nos permita respaldar nuestra labor profesional, jóvenes señoritas, es descansar todo lo que nosotros hacemos en las normas vigentes pertinentes. Si nosotros hacemos eso y tenemos la certeza que lo estamos haciendo, podemos siempre descansar tranquilos. ¿Por qué? Porque el cumplimiento normativo, repito, siempre es fundamental para el ejercicio profesional. Nosotros podemos estar o no de acuerdo con las normas, eso es harina a otro costal, ¿no? Las normas van evolucionando en el tiempo, las normas se van actualizando en el tiempo, eso es, así ha sido siempre, ¿de acuerdo? Y mucho de lo que posiblemente nosotros en la ejecución o en el fragor tengamos que ejecutar dentro del concepto del cumplimiento normativo, es posible que nosotros no estemos de acuerdo al 100% con la norma. ¿Por qué? Porque las normas son perfectibles, ¿no? Como todo en construcción en realidad, como nosotros mismos, ¿no? Pero independientemente que no estemos de acuerdo, y esto aplica en general para los esquemas legales mayores incluso, independientemente que no estemos de acuerdo con una exigencia normativa, estamos obligados a cumplirlas, a ojo cerrado. Y vamos, independientemente, y esto no significa que no tengamos pues un sentido crítico a lo que hacemos, no, por supuesto que seguramente vamos a tener un sentido crítico y muchas veces un sentido muy crítico, pero si sabemos nosotros, como se los estoy repitiendo ya muchas veces, que las normas son exigencias, condiciones mínimas de cumplimiento obligatorio, descansemos en eso. Menos de aquello que la norma nos exige, no podemos hacer. Más de aquello que la norma nos exige, no hay ningún problema. ¿De qué depende? Depende de nuestro criterio particular o de nuestro criterio ingenieril. Menos de lo que la norma exige, nunca. Más, sí. ¿Qué tan más? Lo que nuestro criterio ingenieril, nuestro criterio estructural, finalmente nos los proponga de manera particular. ¿De acuerdo? Entonces, ¿a qué voy con todo esto que vengo conversando? Es que un poco la esencia del curso va a ser esa, ¿no? Es decir, vamos a ir en el tiempo seguramente analizando elementos estructurales, analizando sistemas estructurales, muy del lado procedimental, pero para entender, por ejemplo, dónde va el acero de refuerzo a una columna o por qué la norma le da una cuantía mínima, una cantidad de acero mínima a una columna, o por qué la norma tiene mayor nivel de exigencias, por ejemplo, para la colocación del refuerzo transversal o los estribos en una columna de un sistema porticado, por ejemplo, por decir un sistema en particular.
para poder entender muchas veces esas exigencias normativas hay que dar ese pasito atrás, entender al elemento estructural. ¿Y qué significa entender el elemento estructural? Entender al elemento estructural y luego a los sistemas estructurales significa entender un poco su esencia. ¿Qué es entender un poco la esencia del elemento estructural? Por ejemplo, entender su estado de esfuerzos predominante, ¿no? ¿Cuál es el estado de esfuerzos predominante en una columna? ¿Cuál es el estado de esfuerzos predominante en una zapata? ¿Cuál es el estado de esfuerzos predominante en una viga de cimentación? ¿Cuál es el estado de esfuerzos predominante, por ejemplo, en un cimiento corrido ciclópeo? ¿Cuál es el estado de esfuerzos predominante en una viga, en una losa, en una placa? Eso finalmente nos da, entendiendo por favor estado de esfuerzos, el sentimiento, todos los elementos estructurales tienen un sentimiento interno, ¿no? Están sintiendo cosas internamente. Entonces, es responsabilidad nuestra tratar de mimetizarnos con esto que los elementos estructurales sienten. ¿Por qué? Porque si nos mimetizamos con los elementos estructurales y nos ponemos en su lugar y tratamos de identificar cuál es el sentimiento, y cuando hablo de sentimientos internos, por favor, entiéndase bien, no estoy hablando de esfuerzos, ¿no? ¿Qué estado de esfuerzo se está sintiendo y qué significa luego, ¿no? Ese estado de esfuerzo dentro de un elemento estructural, nosotros finalmente podremos seguramente discernir, mire, por estas condiciones el refuerzo debe colocarse acá, por esta suerte de sentimiento interno es que la cantidad de acero de refuerzo de repente debe ser tal, o por el comportamiento de este elemento estructural y por el aporte que tiene, por ejemplo, en el control de los movimientos sísmicos, debe tener refuerzo transversal mucho más o mucho menos espaciado en tal posición de una columna, por ejemplo, a lo largo de su altura, ¿no? Pero todo eso pasa por ir complementando conocimientos, ir complementando conocimientos, conocimientos nuevos, que seguramente iremos conversando, con conocimientos que ya vamos acarreando respecto de nuestra formación previa. ¿De acuerdo? Y finalmente, repito, esto que es un aprendizaje constante, cuando le damos un marco normativo que finalmente, vamos, en el que podamos descansar, seguramente nuestra expertise dentro de esto que yo llamo construir y construir bien, irá mejorando, irá creciendo paulatinamente. ¿De acuerdo? Ok. No sé si hasta ahí me han escuchado bien. ¿Alguna consulta, algún comentario, por favor? ¿Los escucho? Ok, muchas gracias. Bien, me presento. Yo soy el ingeniero Juan Carlos Dice Gómez, soy ingeniero civil de formación y de profesión. Ya tengo algunos años ya de experiencia en temas constructivos en general. Desde mi especialidad, yo soy más afín a temas estructurales, a temas constructivos. Yo soy muy querendón, soy mi debilidad, por ejemplo, es el diseño estructural en acero, ¿no? Yo siempre recomiendo a los estudiantes, sobre todo aquellos que tienen alguna inclinación por el diseño estructural o por las estructuras, meterse muy de lleno, por ejemplo, al desarrollo de diseño estructural en acero. El diseño estructural en acero es particularmente sensible. No quiero ampliar mucho sobre eso, ¿no? Me refiero a que es particularmente sensible el diseño estructural en acero porque hablamos de elementos bastante más esbeltos, ¿no? Que los elementos de concreto armado, por ejemplo. Y cuando hablamos siempre de elementos más esbeltos, sugiere lo que nosotros llamamos mucho mayor nivel de verificación para estados límites en particular, ¿no? No quiero ampliar sobre eso. Simplemente decir que a los ingenieros estructurales, cuando diseñamos estructuras en acero, nos hacemos mucho más sensibles, si bien el término, nos hacemos mucho más sensibles, para identificar estados límites de un elemento estructural. Y siempre he dicho, aquel que puede diseñar
elementos o sistemas o estructuras de acero estructural, puede diseñar cualquier, pero cualquier otro tipo de sistema estructural, ¿no? Llámese concreto en sus múltiples facetas, llámese albañilería también en sus múltiples facetas, ni que se diga de adobe, madera y cosas parecidas. ¿De acuerdo? Bueno, ya tengo ya algunos años, repito, yo soy CIP 60025. Miren, CIP 60025, la verdad no sé, le perdí un poco el rastro cuál será, por ejemplo, el CIP de los últimos colegiados, pero debe estar por los que 150.000, ¿no? De repente me estoy quedando corto, le perdí un poco el rastro. Ya tengo, si no me equivoco, hemos cumplido bodas de plata de colegiados con mis compañeros. O sea, ya tengo algunos años de experiencia en este tipo de quehaceres, ¿no? Sobre mi experiencia, sobre mi experiencia docente, ya vengo dictando en UPC. Bueno, yo empecé a dictar en Sensico, me convocaron para dictar en Sensico algunos cursos de especialidad hacia 2015, si no me equivoco, 2014, 2015. Siempre tuve ¿cómo llamarlo? ¿No? Una predisposición para compartir experiencias, ya sea a nivel de pares, profesionalmente hablando, o para el dictado de algún curso en particular. Siempre tuve ese bichito, ¿no? Una amiga, me acuerdo, encargada de los cursos de formación en Sensico, me dio esa oportunidad en su momento, la tomé y miren, no me desprendí más del tema del dictado o de la cátedra en general. O sea, es algo que, repito, me gusta mucho y no tengo duda que voy a seguir en el tiempo con esta vocación, también afín a nuestro quehacer profesional común, ¿no? En UPC propiamente ya vengo dictando desde el 2019, si no me equivoco, 2019. Siempre entré a UPC a la línea, a lo que llamamos línea de construcción. He dictado generalmente el curso de construcción, pero también he dictado los cursos de materiales de construcción. He dictado cursos de tecnología y concreto también. Y dicto cursos de tesis, ¿no? Que de repente en algún momento fuera de este curso podamos coincidir nuevamente. ¿De acuerdo? Ok. Me toca conocerlos un poquito en realidad, ¿no? Es una sesión amplia, yo sé que no voy a poder conversar con todos, son más de 40 hoy día, ¿no? No tengan duda que en las clases próximas voy a entablar conversación directamente con todos los que forman parte del- de la sala. Este es un curso virtual. Y cuando hablamos de cursos virtuales, la exigencia siempre es tener pues una infraestructura, una plataforma mínima para poder desarrollarla de manera conjunta, de manera interactiva, ¿no? Eso que implica tener pues un computador, una laptop, seguramente en condiciones medianamente saludables, una cámara, porque yo voy a solicitarles, como vamos a empezar ahora, que vamos a conversar con algunos de ustedes, que prendan su cámara, por favor, para poder conocernos. Siempre mirarnos, aunque sea a través de una pantalla, suele ser pues mucho más personal que no hacerlo, entenderán. Es una cuestión de respeto también, ¿no? Este, tener una conexión a internet medianamente decente, ¿de acuerdo? Una infraestructura, una plataforma mínima para poder desarrollar, repito, un curso virtual como este que estamos empezando a compartir, ¿de acuerdo?
He estado leyendo el listado de participantes de la sección. Repito, son 45 inscritos. Veo que sí, predominantemente es una sección limeña, es decir, la gran mayoría de estudiantes, por lo menos por lo que distingo acá, su residencia es en Lima, salvo algunos casos muy puntuales, como Franco Aurora, por ejemplo, que es de Pocoyay, que no tengo el placer de conocer, de repente ahora conversamos. Claudia Barte, de Morales, ¿no? No sé dónde es Morales, ¿no? Ahora seguramente se presenta Claudia con nosotros. Huanta sí es conocido por todos, creo. Chanchamayo, hermosa tierra. Carmen Alto, entiendo que es Chincha, la zona de Chincha, la zona de Ica, ¿correcto? Omar Maceda, que es del Carmen Alto. Puno, Max Mamani, Aldo Morales de Constitución, Daniel Torres de Huancayo. ¿Okay? Y bueno, sí, es predominantemente limeña, es una sección predominantemente limeña, con algunos, repito, entiendo que todos están en Lima porque comparten ustedes clases presenciales con clases virtuales, eh, pero digamos, originalmente hay algunos que han registrado sus direcciones con direcciones de provincia, lo cual yo valoro muchísimo realmente, ¿no? Valoro muchísimo realmente. Sobre todo en, en, países como el nuestro, donde suele haber diferencias importantes multinivel, ¿no? Culturales y ni que se diga muchas veces constructivas, pueden ser enriquecedoras para finalmente las discusiones académicas, ¿no? Pueden ser, dependiendo cómo manejemos la información, esta suerte de intercambio de información, repito, puede sugerir siempre un enriquecimiento importante cuando, cuando manejemos información. Entonces, quiero conocerlo, voy a conocer a algunos de ustedes, por favor, los voy a llamar aleatoriamente. Franco Aurora, ¿puedes por favor prender tu cámara y conversar un poquito con nosotros? Mira, acá hay unas preguntas queridas para poder conversar. Hola, Franco. Eh, Franco, ¿estás con nosotros, Franco? Bueno, eh,
Gilmer Ábalos. Profe, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Gilmer? Un abrazo, un gusto conocerte. Bien, bien. Valoraría mucho que puedas prender tu cámara, por favor, para poder conocernos. Sí, sí, estoy instalando eso. Correcto. Profe, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás, Gilmer? Un placer conocerte. ¿Todo bien por ahí? Sí, sí, todo bien. ¿Qué tal? Cuéntanos un poco de ti, por favor. Ah, Hobby, ¿tienes algún capítulo, algo de deporte de la universidad, algún capítulo sí, sí. estudiantil? ¿Qué Bueno, expectativas tienes del curso? Sí, como hobby, bueno, este tiempo he estado un poco viendo temas de adelantos del tema de la carrera, cosas como presupuestos, costos, algunos cursos que estaba haciendo. Y bueno, capítulos como tal, un deporte también, en lo que se pueda, ¿no? ok. ¿Qué has escuchado del curso? ¿Qué expectativas crees que tienes de este curso? Me dijeron que es leer bastante, o sea, información full por todo lado. Ok. Bueno, sí, leer, bueno, leer ya pues debe convertirse, seguramente, no tengo duda, un hábito permanente de un estudiante, ¿no? No podemos tener éxito en cualquier cosa que estudiemos o en cualquier cosa que nos formemos si no tenemos un hábito mínimo de lectura para, para acumular conocimiento, ¿no? Entonces sí seguramente van a tener que leer, no tengo duda de eso, ¿de acuerdo? Ok, estimado Hilmer, les recomiendo, sí, aprovecho lo que vengo conversando con Hilmer. En la universidad hay una serie de capítulos estudiantiles, ¿no? Hay muchos, en realidad ahora tuve un curso previo y me dijeron que hay incluso ya un capítulo para ingeniería vial, ¿no? Que no tenía entendido, ya existía en UPC. Hay los clásicos, ¿no? El ACI y un montón de capítulos a los que ustedes tienen acceso y es bueno es bueno pertenecer a este tipo de capítulos porque primero van a acumular información y muchas veces información nueva, novedosa, interesante, muy técnica, pero también van a conocer gente que muchas veces tiene las mismas inquietudes que ustedes, ¿de acuerdo? Así que los invito en la medida de lo posible y en la medida que sobre todo el tiempo les dé, puedan formar parte de estos colegiados. Gracias, Gilbert. Eh, Catherine Uywa, está con nosotros Catherine. Sí, profesor, buenas tardes. ¿Cómo estás, Catherine? Un placer conocerte. Bien, bien, profesor, a ver, me voy a presentar. Mi nombre es Catherine Uiwa. Valoraría mucho que puedas prender tu cámara, así te vamos conociendo, por favor, Catherine. Ya, ok. Ya, ok, profesor. Un placer, Catherine. Mm, Mi nombre es Catherine, tengo 22 años. Am, Justo ahora estoy llevando lo que es, aparte de los cursos normales, estoy llevando inglés en la universidad también. Ya voy, creo que en inglés 3. Y lo que espero del curso es que
pueda aprender más sobre lo que son los materiales de construcción y todo eso, y también lo que es lo del metrado, que es muy importante para la carrera, que eso es lo que más me interesa también. Y, y eso, espero que todo vaya bien y así obtener buenas notas y estudiar mucho. Perfecto, Catherine, no tengo dudas que así será. No tengo dudas que así será. Bueno, y esto como un tema importante que de repente no lo habíamos mencionado, el tema de los metrados. Sí, el tema, y a los metrados no hay que tenerle miedo en realidad, porque los metrados es básicamente un tema intuitivo, ¿no? Porque metrar no es otra cosa que medir. Y yo creo que con toda la formación previa que todos ustedes tienen, sobre todo para efectos geométricos, que es básicamente geometría pura y dura, complementado con ir conociendo conceptos constructivos, seguramente, y obviamente nuevamente volviendo a un tema recurrente enmarcado en la reglamentación vigente, particularmente en el reglamento de metrados para obras de edificación y habilitaciones urbanas, que es un poco el, el, el esquema generalizado a seguir para hacer metrados. No van a tener ningún problema seguramente en ejecutarlo, estimada Catherine. Un placer conocerte. Sí, profesor, ok. Muchas gracias. A usted. Josué Vargas. ¿Está con nosotros, Josué? Josué Vargas. Josué Andrés Vargas Díaz. Buenas tardes, profesor. Estoy poniendo la cámara ahora. Ok. ¿Qué tal, Josué? Cuéntanos un poquito de ti. Mira, yo voy en la segunda sección y ninguno pertenece todavía este, a un capítulo estudiantil. ¿Tú, Josué, tampoco? No, yo tampoco, profesor. Ah, ok. Pero sí Cuéntanos tengo un poco. miras para este ciclo. Bueno, mi nombre es Josué, tengo 22 años. Estoy entre el quinto, el sexto y creo que entre el séptimo ciclo. Lo que pasa es que hice traslado hace un año y medio más o menos. Entonces me Ya. bajaron los ciclos y estoy volviendo a llevar algunos cursos que ya había llevado. Y bueno, ¿Esto ya lo habías espero... llevado? ¿Construcción ya lo habías Sí, llevado? sí, este curso también lo llevé el ciclo pasado. Oye, Eh, ¿con quién lo ibas? ¿Conmigo? sí, con usted. Ah, mira. Sí, lo que pasa es que en el examen final no me dio tiempo de llegar a mi casa y lo tuve que hacer desde el celular mientras estaba manejando, entonces, eh, Tampoco. bueno, el final fue lo que malogró mi nota, entonces, mi error. Pero bueno, este Sí, ciclo sí, el final estuvo duro, el final lo pusimos duro. sí, bueno, pero este ciclo sí pienso aprobar con buena nota No y tengo esforzarme dudas. más por el final, que es el más tedioso. Ujú. Correcto, José, no tengo dudas. Un placer tenerte nuevamente entonces, que estés muy bien y seguramente vas a aprovecharlo mejor. Un fuerte abrazo, Josué. Gracias, profesor, igualmente. Sisa, Sisa Kuro. ¿Está con nosotros Sisa? Buenas tardes, profesor, ¿se me escucha? Sí, muy bien, Sisa, ¿cómo estás? Veo tu foto que me parece, eso si no me equivoco es Ayacucho, ¿no? El campo de Ayacucho, pero quisiéramos conocerte a ti también, por favor. Mm, profesor. Buenas tardes. Ahora sí. Hola, ¿cómo estás? Un placer conocerte. ¿Estás no, estás en Lima ya o estás en Ayacucho? No, profesor, ahorita estoy en Lima, pues porque las clases ya son presenciales y Ya es el están acá. único curso que llevo virtual. Ujú. Ah, mira, una pregunta general. Eh, hay bastantes secciones virtuales en este curso, pero también hay secciones presenciales. La pregunta es, de poder haber optado ustedes por una sección presencial, ¿hubiesen optado por una sección presencial? En mi caso sí había profesor, solo O que ya, había un solo profesor con el cual no quise llevar.
Así Oh, que ya, ya. opté por virtual para llevarlo con usted. Ah, caramba, es un placer, Sisa. Gracias. Cuéntanos un poquito de ti, entonces. Ok, mi nombre completo es Sisa Ivette Guru Ayala. No pertenezco a ningún capítulo por ahora, pero sí estaba pensando pertenecer, o sea, postular para pertenecer al SEMA. Y mis Al SEMA, expectativas del curso, pues sí, por ¿El eso de SEMA construcción. Ya sí, es de disculpe, gestión el SEMA? profesor. No, el SEMA No, es no es de de... gestión, de ¿Cuál es el construcción SEMA? más que nada. Ah, sí, una vez creo me invitaron que es me parece algo de construcción que está enfocado para, por temas de informalidad, ese tipo de cosas. Sí, sí, eso es. Oh, Justo asistí a una de sus conferencias también, algunas asistí, así que me ah, interesó mira, bastante. un placer. Qué bueno, Sisa. ¿Qué esperas del curso en general? No sé. ¿Tienes algún trascendido del curso? ¿Difícil, fácil? Me han comentado ya varios del curso. Me han dicho que es un poquito más teórico, así que se tiene que leer bastante. Tengo que esforzarme para los exámenes y todo eso, así que sí, espero hacerlo también, profesor. No, no hay problema. No tengo dudas que así será. Un placer conocerte, Sisa. Que estés bien. Igualmente, profesor, gracias. Franco, ¿ya estás listo? Sí, profesor. ¿Qué tal, Franco? Cuéntanos un poquito de ti. Bueno, mi nombre es Franco Aurora, tengo 22 años. Mi hobby sería más que nada el deporte, en específico el taekwondo. Estoy en la También. selección de Perú y del UPC. Y bueno, lo que Ah, espero qué del bueno. curso es comprender a totalidad los procesos y ver bastante el tema de metrados, que me parece que es lo que se habla bastante de este curso. Se hace bastante énfasis. Ok, está bien, Franco. Sí, bueno, aprovecho, aprovecho lo que Franco bien comenta y también yo lo había comentado un compañero anterior sobre los metrados, con una compañera anterior sobre los metrados. Es casi seguro que en este ciclo vamos a implementar unos talleres de metrados adicionales desde la sesión desde la semana 4, si no me equivoco, un poco para ampliar algunos ejercicios más de metrados, que siempre en el dictado regular de los cursos a veces se complica un poco, porque son ejercicios que suelen ser un poco largos y entenderán que completar todo el contenido teórico que pide el curso y además hacer ejercicios prácticos de metrados, siempre entramos en un déficit de tiempo importante. Entonces es probable que este ciclo, en beneficio de ustedes, vamos a tener 3 horas adicionales solamente para talleres de metrados a partir de la semana número 3. Esto casi confirmado, pero no 100% fedateado, entonces seguramente se los confirmaré y los programaremos adecuadamente apenas ya tenga la certeza para tal. Y aprovecho también lo de Franco, porque hay muchos estudiantes como él, afines obviamente a temas deportivos, que realmente representan muy bien a la universidad y los felicito, ¿no? Yo me acuerdo que tuve la suerte también de dictar a Álvaro Arones, y la verdad yo no sabía que era tan buen deportista, no sé si han escuchado hablar de él, que representa, lo que ya terminó creo, que representa y hace nado sincronizado, imagínense, ¿no? Y que tenía una participación excelente en competencias de ese tipo, ¿no? Así que te felicito, yo sé que es un esfuerzo adicional el que ustedes hacen, ¿no? Ser competidores de élite y además pues estudiar y seguramente hacerlo con el esfuerzo que muchas veces la disciplina deportiva exige, ¿no? Y que ustedes mismos exigen como deportistas. Y de verdad te felicito, Franco, y a seguir así. Un Sí, placer precisamente, conocerte. precisamente por eso le indicaba que estaba desde celular, porque yo entreno de lunes a viernes a las 7 de la mañana y los entrenamientos terminan más o menos a las 12. Entonces, como yo vivo en San Miguel, de San Luis a San Miguel es un tramo, entonces aprovecho para conectar desde mi celular, escuchar la clase y ya cuando llego a mi casa me conecto desde la laptop. Estaba en esa Perfecto. transición. No, no, te felicito más bien y agradezco la aclaración. Un fuerte abrazo, Franco, que estés muy bien. Te felicito. Igualmente, profe. Gracias. Bien,
Lamentablemente no voy a poder conversar con todos ahora, repito, lo iremos haciendo en el transcurso de los días, pero me interesa mucho ir avanzando con lo que quiero compartir con ustedes, porque nos falta elegir todavía un delegado o una delegada, fundamental para el curso, y hablar un poquito más del contenido en general. Alcances del curso. Desde hace algún tiempo en nuestro país se ha producido una evolución en los sistemas constructivos en edificaciones, la cual está relacionada con la aplicación de nuevas técnicas de construcción y la innovación de los materiales de construcción. El sector construcción está en extremadamente dinámico en sus múltiples componentes, ¿no? Entonces es algo que no es ajeno a nuestra formación permanente también, ¿de acuerdo? Tenemos que convivir y vivir con esta suerte de movimiento permanente del sector construcción, y eso implica los procesos y procedimientos constructivos. A partir de el uso de materiales nuevos, materiales modificados, sistemas nuevos, sistemas modificados, temas de prefabricación fundamentales, en este afán de industrializar el sector construcción. Una frase muy importante, que es muy importante desde mi punto de vista, resaltar como frase inicial del curso, es esta que aparece acá: las estructuras se comportan como se construyen y no como se diseñan, que es muy importante entenderla, ¿no? Porque finalmente los responsables, como lo vengo repitiendo recurrentemente, de la construcción o concretar un proyecto de construcción somos nosotros los ingenieros civiles. Y finalmente esa responsabilidad va muy de la mano en que buscamos o vamos a completar o vamos a conseguir el adecuado comportamiento de una estructura a partir de reducir brechas. ¿Qué significa reducir brechas? Es que eso que aparece en los planos y eso que aparece o eso que exige la norma respecto de cómo finalmente se construye una edificación o cómo finalmente se construye un proyecto, ¿no?, tiene que estar lo más alineado posible. Tiene que estar lo más alineado posible. Y ahí sí somos nosotros los ingenieros civiles, los ingenieros residentes, los responsables directos de promover construcciones sanas en estricto cumplimiento de cómo es que primigeniamente se ha diseñado esa estructura y cómo es que estamos pretendiendo cumplir con las exigencias normativas. Solamente pongo a discusión de ustedes algo que estamos permanentemente enfocados en promover en este curso en particular y en la carrera en particular en UPC, que está o va de la mano con tratar de desvincular algo que lamentablemente muchas veces se nos une o se nos confunde, que es relacionar la adjudicación o la ejecución de proyectos públicos y privados con actos de corrupción. Lo que tratamos de buscar y promover e incentivar en nuestros estudiantes es el desarrollo o en la toma de decisión con conceptos éticos, con conceptos morales permanentes en la ejecución de nuestra labor. Seamos, por favor, jóvenes, señoritas, lo que nosotros llamamos, y traigo a colación más bien un concepto religioso, signos de contradicción. Tratemos de ser signos de contradicción en nuestra labor cotidiana, que es una toma de decisión permanente, en que esas decisiones que nosotros tomemos sean decisiones coherentes, sean decisiones éticas, sean decisiones morales siempre. ¿Para qué? Para un poco quitar esa aureola de corrupción que siempre están pues relacionadas, o a las que siempre se relacionan los proyectos de construcción públicos y privados. Digo públicos y privados porque la corrupción no es ajena a la contratación privada, también es propia de la contratación privada. Los logros y competencias del curso son dos: el general de ciudadanía y el de ABET, o ABET creo, el de trabajo en equipo. El de ciudadanía está referido a la capacidad para valorar la convivencia humana en sociedades plurales, reflexionando acerca de las dimensiones morales de las propias acciones y decisiones, asumiendo la responsabilidad por las consecuencias en el marco del respeto de los derechos y deberes ciudadanos. Y el de trabajo en equipo
trabaja efectivamente un equipo cuyos miembros juntos proporcionan liderazgo, crean un entorno colaborativo e inclusivo, estableciendo metas, planificando tareas y cumpliendo objetivos. Muy enmarcado en lo que es la construcción en general. Es imposible tener, vamos, o es muy poco probable garantizar el cumplimiento de objetivos si en un proyecto de construcción no trabajamos en equipo. El trabajo en equipo es fundamental, ¿no? Los ingenieros residentes no podemos hacerlo todo, y todo hacerlo bien. Tenemos que delegar necesariamente responsabilidades y eso implica concatenar voluntades, eso implica concatenar esfuerzos, que no es otra cosa que trabajar en equipo. Y finalmente eso aplicarán ustedes en el trabajo final que van a realizar, que va a ser un trabajo en equipo, porque van a tener que trabajar por grupos. Los profesores del curso durante este ciclo 2023-02 seguramente ya conocen a alguno de los que aparecen en la lista. Tenemos el profesor Jorge Blanco, Eduardo Gallo, Felipe García, Carlos Huerta, la profesora Carla López, Renzo Ramos, José Rodríguez, el ingeniero Cristian Sotomayor y Juan Carlos Vice, que en este caso me toca ya hace algunos ciclos coordinar el curso. Así que si alguno de ustedes, para efectos un poco más macro respecto de los contenidos o respecto de no solo el fondo, sino la forma del curso, quisiera tener un aporte importante o no, o un aporte al fin del curso en general, siéntase por favor en la entera libertad de escribirme o llamarme en cualquier momento. Este curso está diseñado en 4 horas semanales, 2 sesiones de 2 horas. Esta sección, que es la CX53, la vamos a tener clases los lunes de 13 a 15, como hoy, y los jueves de 13 a 15. Creo que eso está claro para todos. ¿De acuerdo? Sobre las evaluaciones, vamos a tener 2 PCs, PC1, PC2. Tener examen final, vamos a tener examen parcial, vamos a tener examen final y vamos a tener el trabajo final. Son 5 evaluaciones, ¿no? Independientemente del examen sustitutorio, que es harina de otro costal. 2 PCs, PC1, PC2, 10% de peso. Examen parcial, examen final, 25% cada una. Y el trabajo final, 30% de peso. Entenderán o tienen que ustedes estratégicamente delinear o direccionar sus esfuerzos, vamos, de acuerdo pues a cómo manejen finalmente el tema de los pesos en estas evaluaciones del curso. Todas las evaluaciones son recuperables, salvo el trabajo final, con lo que eso implica, ¿no? Ustedes más que yo seguramente saben qué implica que es una evaluación recuperable y qué no es una evaluación recuperable y qué implicancias tienen en las formas de corrección, básicamente. El curso está diseñado en 3 unidades. La primera unidad, ¿no? No sé si lo comenté, pero este curso está estrictamente enfocado en las edificaciones, en procesos constructivos e identificación de procesos constructivos edificatorios. Y básicamente, edificaciones de concreto armado y albañilería. La primera unidad está enfocada en todos aquellos quehaceres previos a los procesos constructivos propiamente. Llámese pues marco normativo, llámese pues documentación previa, llámese pues expedientes técnicos, estudios previos, ¿no? Repito, a la ejecución propia del proyecto de construcción. ¿Bueno? En la unidad número 2, vamos a hablar ya de movimiento de tierras y de cimentaciones superficiales, movimiento de tierras y cimentaciones superficiales. Y en la unidad 3 ya entramos a hablar de los elementos estructurales de manera mucho más detallada. Ergo, elementos verticales y ergo, elementos horizontales. Repito, con la visión de las edificaciones.
No amplío mucho esto, por favor, porque esto lo vamos a ver semana a semana, clase a clase, y seguramente será de fácil, de fácil interpretación. Sobre la distribución temporal de las evaluaciones, tenemos en la semana 5 nuestras dos primeras evaluaciones. En la sesión 1, la entrega del primer entregable, el trabajo final, cuya estructura de informe y cuya rúbrica la voy a subir en la sección del aula virtual respectiva. En la sesión 2 de la semana 5 vamos a tener la PC1. Semana 8 y semana 16, como es recurrentemente en UPC, examen parcial y examen final. Semana 10, segunda sesión, semana 10, segundo entregable, el trabajo final. Semana 12, PC2. Semana 15, previa al examen final, tenemos la entrega y la exposición del trabajo final. Y en la semana 17, el examen sustitutorio para aquellos que apliquen al examen sustitutorio. ¿De acuerdo? Ok. Toca, por favor, elegir. No voy a desarrollar mucho sobre la estructura, por favor, del informe, ni de la rúbrica propiamente, porque se entiende que son documentos que tienen que revisar en grupo cuando los grupos para la ejecución estén ya armados. Y en el fragor de la ejecución del trabajo propiamente irán surgiendo dudas, como suele ser recurrentemente también, que iremos comentando de acuerdo a la necesidad de cada grupo, de cada estudiante en particular, iremos absolviendo clase a clase. Entonces no creo vale la pena por lo pronto detenerse en estos documentos en particular. Lo que es importantísimo para mí ahora es elegir un delegado o delegada del curso. Fundamental. ¿De acuerdo? Porque seguramente ya con el delegado empezaré a hacer las coordinaciones para la conformación de grupos inicialmente y para la adjudicación de temas para cada grupo en particular y para ya empezar en contacto directo respecto a cosas particulares del curso. Como siempre, aquellos que quieran postularse, por favor, como delegados, este es el momento para proponerse. Los escucho, por favor, o los leo en todo caso. ¿Ninguno quiere ser delegado del curso? Jóvenes, señoritas. Orsi. Ok, tengo a Orsi Pecho. ¿Alguno más, por favor, que quisiera competir con Orsi esa posibilidad? Jeremy, ok, tengo a Orsi, tengo a Jeremy. ¿Alguno más? ¿Una señorita de repente? Bro, disculpe, si es que no hay voluntarios, normal me podría ser yo, pero si alguien quiere hacerlo, le doy pase. Usted no quiere participar porque está Jeremy. Tendría que elegir entre Jeremy y usted. Sí, normal, profe. Ok. ¿Alguna señorita de repente quiera participar de la elección de la delegatura del curso? Ok. Ok, disculpen si no escribí bien sus nombres, por favor. Vamos a votar. Votemos, por favor, por Jeremy o por Orsi.
Un minuto, por favor, para votar. Ah, Xiomara, tiene usted razón, disculpe, pasé, voy a suspender, ¿ya? Tiene razón. Jeremy y Orsi, por favor, un pequeño speech para presentarse con sus compañeros para que puedan tomar una decisión. Orsi, lo escuchamos. Eh, no tengo cámara ahorita, pero lo haré con audio. Buenas tardes, mi nombre es Orsi y lo que más les puedo ofrecer a ustedes es que voy a estar atento a sus dudas de lo que necesitan y comunicarle al profesor. No les puedo prometer que todos vamos a pasar, pero sí les podré ayudar en lo que necesiten. Sí, no. Eso no lo puede prometer, Ajá, de eso estoy exacto. seguro, ¿no? Y estar ¿Podría, atento más que todo. usted podría ¿Cómo? prometer que usted va a pasar, sí, eso sí podría prometerlo. Eso sí puedo prometer. Está bien, siga nomás, disculpe. Y ya, solo estar atentos, como les vuelvo a recargar, a sus dudas y todo lo que me pase el profesor, información o algo de la clase PPT, lo estaré pasando en el grupo. Eso sería todo. Gracias, Orsi. Jeremy, lo escuchamos. Buenas tardes, me llamo Jeremy y lo mismo, voy a estar atento a todas sus dudas, todas sus preguntas, comunicándolo al profesor y lo que el profesor me manda para comunicarles a ustedes. Tengo tiempo para hacer eso y voy a estar a su disposición la mayor parte del tiempo. Gracias. Perfecto, muy amable, Jeremy. Ahora sí votamos, por favor, a ver quién nos convenció. Adelante, un minuto para votar. Ok, tengo 20 segundos, por favor, para terminar la votación. Quedan 8 estudiantes por votar, así que les pido, por favor, votar ya para poder tomar una decisión. Ok, 5 segundos, por favor, para aquellos que están faltando votar. 5, 4, 3, 2, 1. Cerramos. Bueno, lamentablemente no votaron todos, pero con los que han votado ganó Jeremy. Así que Jeremy ha sido elegido por tus compañeros como el delegado del curso. Un fuerte abrazo y gracias por tu tiempo en adelante, que será muy poco realmente, ¿no? Pero igual te felicito y eres muy amable. ¿De acuerdo, Jeremy? Ok. Sí. Otra coordinación previa. Son 45 participantes, así que vamos a armar 5 grupos de 6 y 3 grupos de 5. 5 de 6 y 3 de 5. La pregunta recurrente es siempre, ¿los grupos los prefieren armar por afinidad o los grupos los prefieren que yo los arme por aleatoriamente? Ok. Siempre hay una discusión también, así que 20 segundos para votar, por favor, si quieren por afinidad o de manera aleatoria.
15 segundos, por favor, para terminar la votación. Ok. Bueno, ya es inexorable, irreversible. Los grupos los voy a formar yo de manera aleatoria. Se los voy a hacer llegar por intermedio de Jeremy, pero también seguramente se los haré, subiré los grupos en el aula virtual. ¿De acuerdo? Lo que le quiero pedir a Jeremy. Jeremy, le acabo de enviar mi número de teléfono. Apenas, por favor, tenga un tiempo, mándeme un mensaje. Soy Jeremy de la sección CX53 de Construcción 1. Soy el delegado del curso para apenas me desocupe, guardar su contacto y estar conectados. Por favor, Jeremy, se lo voy a agradecer. ¿De acuerdo? Muy bien. Otra coordinación adicional. Sobre el trabajo final vamos a ir hablando en lo siguiente. Lo que me importa ya es ir conformando los grupos y que finalmente puedan empezar a trabajar porque en la semana 5 es el primer entregable. ¿De acuerdo? Entonces seguramente la próxima clase también ampliaremos un poco como eso. Lo que me interesa ahora es, en principio, tener los grupos conformados, que es lo más importante, para que puedan finalmente ir delegando labores y tareas para tal fin. Una coordinación importante también creo es la siguiente. Vamos, desde cómo yo llevo el curso, independientemente de las evaluaciones que hemos venido comentando, yo suelo proponer, pongo a disposición de los estudiantes para que aquellos que quieran participar, no es de manera obligatoria, pongo a disposición tareas semanales. Yo voy a crear seguramente en el aula virtual una actividad, tareas semanales, y en esas encontrarán ustedes las tareas que corresponden a la semana que estemos manejando. Vamos a empezar con esta semana. Y aparecerá exactamente la fecha y hora en la cual se cierre la actividad para que ustedes, aquellos que quieran participar, puedan finalmente hacerlo de manera voluntaria. ¿Por qué es esto importante y por qué pido la participación de ustedes? Porque finalmente aquellos que participen pueden ir acumulando hasta 0.50 puntos por cada tarea presentada. Esa acumulación de puntaje que ustedes finalmente vayan acumulando en las tareas semanales van a sumar a la PC1. Todas las tareas previas a la PC1 suman a la nota que ustedes obtengan en la PC1 y todas las tareas posteriores luego de la PC1 suman para la PC2. Entonces, una sugerencia, porque ya me ha pasado previamente, es que muchas veces estos pequeños puntitos que van sumando pueden marcar la diferencia entre aprobar y desaprobar el curso. Así que son tareas pequeñas, ¿no? Que no desalojan mucho esfuerzo, diría yo, que yo creo que fácilmente dedicándole una media hora, una hora a la semana la pueden hacer sin ningún problema. Repito, es voluntario para aquellos que finalmente quieran participar para... Sí, en la medida que el tiempo nos dé, Marjorie, y en la medida que ustedes lo requieran, sí, por supuesto, no hay ningún problema, ¿de acuerdo? Lo que yo suelo hacer generalmente, independientemente de los talleres que he comentado hace unos minutos, previo a las evaluaciones, suelo generar una sesión adicional, normalmente los domingos, seguramente en la mañana, donde pongo a disposición 2 horas de mi tiempo para simplemente absorber consultas, ¿no? Las que ustedes crean convenientes. Muchas veces el tema de retroalimentación no, digamos, como profesores podemos perder un poco la perspectiva de lo que es exactamente lo que tengo que retroalimentar, ¿no? Y ahí es donde digamos, es mucho más efectivo si el alumno directamente lo requiere, ¿no? Y en esas sesiones adicionales es mucho más notorio, ¿no? Si usted tiene algo que cree que es necesario darle una mirada adicional, una revisión adicional, nadie más que el propio estudiante para hacerlo notar, ¿de acuerdo? Así que sí, Marjorie, en la medida de lo posible vamos a hacer eso, no tenga duda. ¿Ok? Muy bien. Sobre esto que hemos conversado, ¿alguna consulta, alguna duda? Seguramente muchas, pero esas dudas las iremos, sobre todo en el tema procedimental y sobre todo en el tema del trabajo final, seguramente. No nos ha dado el tiempo para ampliar mucho más sobre eso, pero lo vamos a hacer, no tengo duda, en todas estas sesiones iniciales, ¿no?
lo que les comentaba hace unos minutos, lo que me interesa mucho a mí es definir el tema de los grupos desde la primera sesión. Entonces, no tengan dudas que los grupos los voy a definir seguramente hoy mismo, a más tardar mañana, y ya los van a tener publicados en el aula virtual. No, es que ahí no puedo hacer excepciones, Braulio, lo lamento mucho, sinceramente, ¿no? Por eso es que pongo a consideración de todo el grupo una u otra alternativa, ¿no? Entiéndame, por favor, Braulio. ¿Sí? Ok, bien. Para terminar la clase, hemos puesto todos los profesores una pequeña prueba de entrada que no es vinculante, es decir, no se preocupen, no tiene ninguna consideración en la calificación final del curso, simplemente es una prueba de entrada muy referencial. Van a responder 20 preguntitas de manera aleatoria, un poco para evaluar el piso, ¿no? El punto de partida inicial, a ver cómo estamos respecto a algunos conceptos o algunos conocimientos que creemos deberían ser manejados por ustedes. Esa evaluación la encontrarán en la pestaña Evaluaciones del aula virtual. Confirmen, por favor, si ya la tienen disponible. ¿Será? Ok. Sugerencias son 20 preguntitas. Solamente pueden entrar hasta las 2:45 y tienen como máximo, creo, son 20 minutos. No se detengan mucho en evaluar cada una de las respuestas. La idea es que contesten, por favor, vamos, yo diría lo que coherentemente primero piensa, ¿de acuerdo? En la pestaña Evaluaciones en el aula virtual, en la parte, en el margen izquierdo del aula virtual, hay una pestaña que dice Evaluaciones. Ahí pueden encontrar la prueba de entrada. ¿De acuerdo? Así que los dejo. Ha sido un placer conocerlos y va a ser un placer compartir con ustedes este semestre. Solamente recordarles, y para dejarlos libres, dando su examen, por favor, que estamos en la semana 1 y realmente el tiempo vuela, ¿no? No tengo dudas que vamos a abrir y cerrar los ojos y vamos a estar en la semana 5 en el primer entregable. Así que ordenarnos en el tiempo siempre es importante para finalmente no tener problemas sobre el final. Los dejo con su prueba de entrada, por favor. Un fuerte abrazo para todos. Aquellos que van terminando la prueba pueden salir simplemente de la sala sin necesidad de anunciarse. ¿De acuerdo? Esta sesión no voy a tomar lista, pero a partir de la siguiente sesión sí, inexorablemente. ¿De acuerdo? Ok, los dejo en la prueba.
Un placer, señoritas jóvenes. Hasta la próxima clase. Un abrazote.